Quiero decirles, hermanos, hace algunos años yo di una enseñanza, si se puede decir la palabra enseñanza, o yo expuse capítulo por capítulo, versículo por versículo, la carta a los romanos. Me pasé como unos 6 meses estando en una iglesia en Los Ángeles, y fue muy impresionante porque la carta a los romanos es la revelación de la gracia. En la carta a los romanos encontramos realmente lo que Pablo decía con respecto a la gracia, el cambio de la ley mosaica a la ley del Espíritu, a la ley del amor. Y ahí Pablo lo explica de una manera, yo voy a usar la palabra fascinante. Y entonces ahí tengo todavía el material. Me dediqué a predicar capítulo por capítulo y hablaba versículo por versículo. Y fue muy interesante ver que hubo hermanos que estuvieron en todo. Tengo todo ese material. Hay mucho material que se hizo hace algunos años que esperamos volverlo a publicar, tratando de hacer algunos cambios en algunas cosas que se dijeron en otro tiempo que ahora en el proceso de la enseñanza de la doctrina, Dios nos ha dado más luz y hay que hacer algunos cambios en todo ese material, pero estamos tratando de establecer una fundación donde tengamos recursos para hacer material bíblico, para tener tratados, para tener Biblias y repartirlas a todos los lugares a donde Dios nos permita llegar. Pero bueno, vamos a buscar en la carta a los Romanos, capítulo 14, versos del 1 en adelante. Verso 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, y de manera de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más que para el que piensa en algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo el hombre que haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenía para contigo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es uno de los pasajes de la Biblia, de la revelación que le dieron a Pablo, que lo dijo a los romanos, y que es demasiado contundente, porque hay cosas que nosotros no tomamos en cuenta, porque tenemos nuestro propio parecer. A veces, voy a decirlo de esta forma, tenemos nuestra propia doctrina, tenemos nuestras propias creencias, tenemos nuestra propia formación, tenemos nuestra propia instrucción, y creemos que lo que somos, o cómo hemos sido establecidos, o cómo fuimos formados, es mejor que otros en su formación y en todo lo que he dicho. Y hablando de la iglesia, hablando del evangelio, hablando de la obra de Dios, de las iglesias del Señor, lamentablemente, tengo que decirlo así, la iglesia evangélica, se llama evangélica, no me gusta usar ese término, me gusta más usar la iglesia, que es la casa de Dios, donde están todos los representantes de la salvación en Cristo Jesús. Pero bueno, hay muchas cosas que se dicen que no están bien, pero por lo que estoy hablando ahorita, hay que entender que la iglesia evangélica es la organización humana más dividida que existe. Usted no va a ver organizaciones, empresas, religiones tan divididas como es la iglesia de Jesucristo. Está totalmente dividida. Y una de las causas principales que han dividido a la iglesia de Jesucristo es primeramente la doctrina equivocada, la doctrina falsa, la doctrina no bíblica, la doctrina no fundamentada en la palabra de Dios. Yo lo sigo diciendo, y quiero que todos los que quieran estar con nosotros también lo vivan. Yo creo que la revelación ya fue dada. La revelación es la palabra de Dios, y solo necesitamos la iluminación para entender la revelación del evangelio. Pero lamentablemente lo que ha dividido a la iglesia son dos cosas: doctrinas que no tienen su base fundamental en la palabra, y que se han levantado muchas cabezas, muchos tutores, hablando de su doctrina, hablando de sus principios y peleando de eso contra todos, y es lo que ha dividido. Lamentablemente, los hombres que se hacen ser cabezas de las organizaciones, de las iglesias, de las denominaciones, los hombres que ya no creen totalmente en la base fundamental de la palabra para predicar el evangelio, porque cuando uno mira la base fundamental de la palabra para predicar el evangelio, se hace aburrido, se hace insípido, porque realmente el evangelio, como hemos dicho anteriormente, el evangelio no tiene atractivo. Cristo, cuando murió, fue entregado y fue crucificado y no tenía atractivo. Por eso no lo seguían. Claro, lo seguían a los que les dio, dice el Señor, hablando la palabra que dice, porque les dio de hartar.
porque porque los sanaba. Pero no los seguían por la palabra. Por eso el Señor dijo, si no creen a mi palabra o por mi palabra, crean por mis hechos, por mis milagros. Y así era como la gente llegaba y oía el mensaje. Pero él no tenía atractivo. Por eso el evangelio no tiene ningún atractivo a nivel humano, a nivel mundial. Y cuando alguien quiere presentar un evangelio con atractivo, se salió de la doctrina, se salió de la Biblia, ya no está conforme al amor y ya no está viviendo en la fe. Y lo que dice acá, y lo voy a explicar más adelantito para que tenga la capacidad para hacerlo, lo que dice acá es todo lo que no se hace con fe es pecado. O sea, si yo estoy predicándoles a ustedes aquí ahorita y no lo hago con fe, estoy orando, estoy hablando de la palabra, pero estoy pecando. Si el hermano Dubón, cuando vino a orar, no oró con fe, vino a pecar aquí al púlpito. Si alguien profetiza y no lo hace con fe, pecó cuando profetizó. Si alguien evangelizó a otra persona, aunque se haya salvado, pero el que lo hizo no llevaba fe, pecó, porque todo lo que no se hace con fe en el justo, en el que tiene el conocimiento de Dios, todo lo que no se hace con fe es pecado. Así dice Pablo, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, así lo creo yo y así lo predico. Yo no miro lo que está a mi alrededor en el sentido que uno quisiera ver cosas más grandes, pueblo, lujos, un lugar bonito, pero estoy aquí, no porque sea feo, o porque ustedes sean feos, o porque yo sea feo, estoy aquí porque tengo la fe que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar y la obra se va a desarrollar. Den un aplauso al Señor. Y se va a desarrollar para una sola causa. Se va a desarrollar para salvación de los que estamos. No solo para crecimiento, porque todos buscan el crecimiento, pero lo que Dios busca es la salvación. Ahora, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestra intimidad, tenemos cosas que hacemos que a lo mejor no está bien delante de otros ojos, delante de otras personas. Por eso es que uno nunca puede exhibir lo que uno aprueba a los débiles, a las personas que no entienden las diferentes posiciones, que no les ha llegado la luz del evangelio, que no les ha llegado el conocimiento, no porque no hayan madurado, sino porque por alguna razón no lo han entendido. Y lo que no entendemos nosotros muchas veces es la mayoría de gente cristiana, lo que hace, aunque según nosotros y aunque según la Biblia están equivocados, lo que hacen, lo hacen para Dios. Porque hasta ahí les llegó el conocimiento, no les ha llegado más allá. Hay cosas que yo miro de hombres malvados que tuercen el evangelio, pero hay cosas que también al ver de hombres malvados, veo gente que sinceramente cree que lo que le están diciendo es de Dios. Y lo cree y lo practica. Y lo hace con amor, lo hace con integridad, lo hace porque cree que es para Dios. No le ha llegado todavía más iluminación y hasta el punto en el que él está, hasta ahí cree. Y eso vive. Y lo hace para su Señor. Por eso es interesante lo que se leía, porque aún dice, el que cae, para su Señor cae. El siervo que cae, cae para su Señor y su Señor lo levanta. En el sentido que Dios está en control de todos
Porque se nos olvida, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Dios no mira lo que somos, sino mira nuestras intenciones con las cuales nos proyectamos hacia Él. Y eso es lo que Dios mira. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y al final, eso es lo que Dios aprueba. ¿Y quiénes somos nosotros para desaprobar al hermano porque no cree igual que yo cuando Dios lo aprueba? ¿Sí o no? Voy a decir un disparate. Un gran disparate hablando del prójimo. Los católicos tienen una fe ciega en la Virgen María. No es bíblico, es una doctrina falsa, pero cuando ellos se expresan, para ellos es salvación. Y lo hacen con fe. Voy a decir otra ironía. Hay mucha gente que va delante de una imagen de Dios. Van delante de un Cristo crucificado como una imagen, como un ídolo. Van con una fe y le oran a esa imagen. Y a veces hay respuesta. Y lo peor es que quien respondió es el mismo Dios quien vio la fe de esa persona, hermano. Hoy quizás me va a dejar ya no va a querer oír nunca más. Pero la única manera de alcanzar a los pecadores, la única manera de evangelizar, es que nosotros veamos a la gente como Dios los mira. Y cuando Dios mira a la gente, Dios no condena, Dios salva, Dios restaura, Dios establece, Dios ayuda. Yo me recuerdo, hay una familia que yo amo muchísimo, ya no tenemos comunicación porque lamentablemente las circunstancias dividen por causa de las creencias, volvemos a lo mismo. Pero yo establecí una iglesia que amo con toda mi alma, la iglesia, una iglesia muy fuerte en ese tiempo, en el norte de California. Yo comencé como ahorita, claro que ahorita ya es una obra internacional, pero en ese tiempo comencé una obra de cero. Era yo y los que estaban conmigo y establecimos la obra. Pero la primera oveja que yo evangelicé, la primera persona que creyó en Cristo en la iglesia esa que después creció y se hizo muy importante, llegué a evangelizarlo y en su cuarto tenía una estatua de la Virgen María. Y cuando yo entré, me dijo, ¿usted es pastor, verdad? Sí. Pero yo no le puedo a usted aceptar lo que me dice porque yo creo en la Virgen María. Y entonces yo le dije, pues si tú crees en la Virgen María, pues sigue creyendo. Pero yo te traigo el evangelio. Yo no vengo a ir en contra de lo que tú crees. Vengo a decirte que hay un camino que se llama evangelio, que se llama la verdad, que salva, transforma, restaura y da vida. Y ya en el camino, cuando tú alcances más conocimiento, vas a decidir qué hacer. Y se entregó a Cristo. Y se quedó con su Virgen. A los días, a los meses, me dijo la esposa, fíjese que mi marido quitó la estatua. Pero yo no lo forcé, yo no me fui en contra. Yo no me fui a pelear con él. Ese es el problema de los evangélicos, que pelean con todo el mundo, que quieren imponer cosas a toda la gente cuando no entienden que la gente no entiende. Y lo peor de todo es que los evangélicos tienen la maña de mandar a todo el mundo al infierno. Sí, todo el mundo está en el infierno, pero al final solo Dios sabe quién se salva. Solo Dios sabe quién se salva.
Dios puede salvar a alguien en el último momento de su vida. Dios es soberano. Dios quiere que nadie se pierda. Pero nosotros vivimos metidos en situaciones donde no nos importa la gente débil. Por eso dice aquí comenzando, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree lo que puede comer, pero porque uno cree que puede comer de todo, y el débil come solo verduras. El que come, no come, perdón, el que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces, gracias a Dios, nosotros no perseguimos una doctrina humana. Perseguimos la doctrina de Cristo. Pero la doctrina de Cristo no se impone, se expone. Y al exponerla, por eso me gusta más decir, voy a exponerles. Porque yo no vengo a predicar para contender con nadie ni con nada, aunque sí contiendo, así se dice, con las cabezas que han dividido a la iglesia, pero jamás con las ovejas. Porque las ovejas en su corazón creen lo que creen, porque hay alguien que se los dijo, aunque esté equivocado. Por eso hay que exponer y hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que ilumine y guíe, para que entonces, siendo el Espíritu Santo el que ilumine y guíe, se haga una obra pura y perfecta. Amén. Espero que me esté dando a entender. Pero aquí está hablando del conflicto de la comida, porque lamentablemente en estas culturas la comida era como una religión, las prácticas, el vino, la comida, la carne, la verdura. El que comía verdura, ya ven ustedes que Daniel comía legumbres, comía verduras, lo hacía para su sanidad personal. Pero eso no quiere decir que porque alguien come carne está condenado y lo voy a acusar y lo voy a juzgar, sino que tengo que esperar que sea Dios el que a través del Espíritu Santo y de la palabra y de la doctrina le llegue a la persona, para que la persona comience a creer coherentemente según la Biblia, no según una doctrina. Por eso nosotros predicamos la doctrina de Cristo, no la doctrina de Otto Robles, ni de Luis Chalín, ni de Dubón, ni de José Mestanza, de nadie. El que no se somete a la doctrina, entonces Dios sabe qué hará con él. Pero será Dios. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, ¿qué es lo que Dios está viendo en ustedes? Sus corazones, sus intenciones, está viendo sus motivaciones y las mira según la capacidad que tiene usted de entendimiento. Por eso yo no puedo juzgar a un niño por cosas que no entiende. Por ejemplo, yo comentaba a algunos de ustedes una anécdota que me impactó mucho de un hermano, un siervo de Dios, que ya murió, que su nieto se estaba portando mal. Y entonces le dijo el papá, pórtese bien, mijo. Y entonces le dijo el niño, pero dime, papá, ¿qué es portarse bien? No me lo has explicado. Primero, bueno, no lo dijo así el niño, pero primero explícale y después que le expliques, mires si entendió. Y si no entendió, no lo puedes juzgar porque está haciendo simple y sencillamente lo que él cree, según su nivel, según su capacidad de entender. Y entonces el papá lo iba a castigar y le dice el abuelo,
el siervo de Dios le dice al yerno, por lo que te dijo, ya no lo puedes castigar. Hasta que entienda que es portarse bien. Él lo va a hacer y tu responsabilidad es explicarle. Pero cuando le expliques, tienes que esperar que entienda. Porque si no entiende, no lo puedes juzgar. Va. Entonces, por lo que está diciendo aquí, hay que entender al débil en la fe. Y si algún débil en la fe se escandaliza por lo que yo apruebo, debo de abstenerme. Debo de retraerme. Porque lo que yo apruebo, según mi capacidad y mi entendimiento, no lo aprueba el otro. Y no porque alguien no cree lo que yo creo, es mi enemigo o es diferente a mí en el sentido que todos somos del mismo cuerpo de Cristo, de la misma familia de la fe. Yo cuando venía con los hermanos que me trajeron a la iglesia, dije yo vengo afligido. Porque cuántas veces yo he menospreciado, cuántas veces yo he dividido por creencias, por costumbres, por convicciones. Y he visto mal a los míos. Yo tengo una familia terrenal, tengo hermanos con los que yo crecí. Todos ellos piensan diferente que yo. Pero no porque piensan diferente que yo van a dejar de ser mis hermanos en la carne. Debo de seguirlos amando, debo de seguirlos aceptando, respetando. Cada persona merece respeto. Porque si Dios los respeta, ¿quiénes somos nosotros para no respetar al prójimo? No podemos imponer lo que creemos, tenemos que exponer para que la gente, en la medida que Dios le va dando la iluminación a través del Espíritu Santo, vaya entendiendo. Porque ¿qué tal si lo que yo entiendo, si lo que yo creo y si lo que yo expongo tampoco está correcto? Y se lo quiero imponer a alguien. Por eso es un problema terrible crear hijos. Porque uno quiere crear a los hijos según lo que uno cree, según como uno fue formado. Yo no quiero crear a mi hijo como otro Robles. Quiero que él se forme según su experiencia con Dios. Y lo que él decida, que lo decida porque él, ¿cómo se dice? Tiene su propia voluntad. Así tenemos que evangelizar. Y tenemos que estar seguros que lo que estamos diciendo es de Dios. Y esperar que sea Dios quien lo confirme en cada corazón. Nosotros no estamos para ganar adeptos. Estamos para predicar el evangelio que salva a la gente, que le da vida a la gente. Por eso, el Señor vino a condenar a los fariseos, a los sacerdotes torcidos, pero vino a salvar al mundo. Ustedes juzguen a los que desde arriba están guiando a la gente a la perdición, pero no juzguen a la gente, porque la gente llega hasta donde escucha lo que le dice. Amén. Por eso hay que enseñarle a todos que todos deben de leer la Biblia, para que cuando uno expone, la gente diga amén, porque ya lo leyó y está confirmándote que lo que estás diciendo es verdad. Pero nunca quererlos hacer a tu manera. Nunca. Bueno, por eso, ¿cuál es? Bueno, solo quiero decir esto, me recuerda después lo que quiero hablar de algo de la política, pero quiero decir esto. Había un joven que venía de familias donde todos eran doctores. Y cuando nació el hijo varón de uno de los doctores eminentes, le comenzó a enseñar al hijo que él tenía que ser doctor.
como él, porque esa era la tradición de que toda la familia eran doctores. Era la dinastía de los doctores. Pero le dijo el niño, yo no quiero ser doctor. Yo quiero ser trailero. Entonces le dijo, pero ¿cómo vas a ser trailero si tú eres, los traileros son chusma? Pero ¿quién dice que los traileros son chusma? Las ideas sociales, el racismo, ¿cómo se usa la palabra? Que uno mira a la gente por lo que se viste, por lo que hace y lo juzga. Pero ¿quién será más chusma, tú o al que juzgas que es chusma? Total, que la historia es que el papá le dijo, bueno, tenés que ser doctor y punto, porque esa es mi ley. Está bueno, y le pagó la universidad, se echó los 9, 10 años de doctorado, esa carrera larguísima, cara, aburrida, y después se dedican a matar gente sana. Yo no creo ni en los doctores, ni en los abogados, ni en los políticos, ni en los curas, ni en los pastores. Uno es más ladrón que otro. Yo creo en Jesucristo. Va. Entonces el muchacho creció, se graduó, y entonces el día de su graduación vino y le dijo, papá, ya soy doctor. Mira, te entrego el diploma, está en un cuadro muy bonito, ponlo en la sala, tienes otro hijo doctor, aquí está. Pero yo decido que voy a ser trailero. Y punto. Y se fue a manejar trailer. Cada quien hace lo que cree, lo que quiere, lo que le gusta. Y nosotros no podemos juzgar a nadie por esas cosas. ¿Cuál es el gravísimo problema de la política? La desgracia de la política. Que la política son ideologías que dividen a la gente, que dividen a los países. Mira, este país está dividido por demócratas y por republicanos. Viene un demócrata e impone a la gente lo que es su ideología. Y los que son republicanos se van en contra porque la ideología de ellos es republicana y no entienden los políticos que cuando ellos quedan en su puesto tienen que gobernar a todos sin imponer ideologías, porque en un país todos piensan diferente y por lo tanto hay que respetarlos a todos. Que cada uno decida. Cada uno decide cómo se va a morir. No me juzgue por lo que estoy predicando, por lo que usted cree. Solo oiga y acéptelo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces usted va a decir, entonces aquí se abre a todo, pastor. No, yo me estoy abriendo a que hay que salvar a la gente. Cristo no vino a salvar a los mexicanos, no vino a salvar a los guatemaltecos, no vino a salvar, bueno, a los judíos sí, pero no lo aceptaron. Cristo vino a salvar al mundo. De cualquier religión, de cualquier cultura, de cualquier convicción, de cualquier creencia, de cualquier formación, Dios está preocupado en las almas, que las almas se salven. Y cuando las almas se salvan, entran al cuidado del Espíritu Santo y los va guiando a toda la verdad. No mi verdad, no tu verdad, sino la verdad. Amén. Mi hermano Moya me está diciendo amén, ya me aceptaron los de México el mensaje. Pero eso es así, hermano. Queremos llegar al mundo. Qué lindo es que usted venga porque usted cree que aquí está la palabra de Dios y la oye y la acepta y se la confirma el Espíritu. Pero yo jamás le voy a imponer a usted algo que usted no entiende. Lo debo de respetar.
y esperar que el Señor lo haga entender. Porque lo que yo apruebo, eso soy yo. Y lo que usted aprueba, eso es usted delante de Dios y yo delante de Dios. Y la Biblia aquí dice Pablo, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Porque lo que aprueba lo hace en la fe. Amén. Va. Como hay personas, hermano, que cuando se toma la cena del Señor es con vino fermentado. Pero hay personas que no creen en eso y no lo toman y prefieren tomar jugo de uva. Pues está bien. Si eso es lo que usted quiere tomar, tómeselo. Pero el vino, dice la Biblia, que es fermentado. Pero yo no voy a imponer lo que yo creo a nadie. Debo de respetarlo. Debo de ser honesto. Debo de ser gente. Cada persona tiene valor. El valor que le dio la sangre de Cristo. Y si la sangre de Cristo le dio valor a la persona, ¿quién soy yo para desvalorar a la gente porque no creen igual que yo? Entonces, para los justos todas las cosas son buenas. Y lo que yo decido que sea malo, me puede condenar. O sea, mire pues, los mormones, yo reprendo las sectas, ellos practican tomar vino. Pero ellos dicen que tomar café es pecado. No sé si es así, pero sí es así. Y entonces, ¿qué hará más daño? ¿Tomar café o tomar vino? Si Pablo le dijo a Timoteo, tómate un poco de vino para tus problemas estomacales. Pero la gente, como si se puede, entonces se va al otro extremo. Aprueba al otro extremo y lo que aprueba lo condenó. Pero el que entiende la palabra, aprueba lo que le es salud, lo que le es bienestar, lo que le es bendición. Entonces mucha gente se gloria, yo no tomo vino cuando como, pero me tomo 1 litro de Coca-Cola cada día, porque eso no está prohibido en la Biblia. La Biblia no prohíbe nada. La Biblia solo expone la doctrina de Cristo. Cristo no vino a condenar a nadie, Cristo vino a salvar al mundo. Amén. Lo que condena es donde la gente decide no creer a la palabra. Por eso les digo, yo no debo condenar a nadie. Se va a condenar al que no cree lo que yo predico, pero ese es su problema. Yo de todas maneras lo voy a respetar, esperando que Dios nos haga el favor de que se nos revele la doctrina. Por eso, yo me reuní con el Concilio de Iglesia de Jesucristo, Concilio Internacional, y establecimos como presbiterio, nosotros no tenemos un dogma de fe, porque los dogmas de fe dividen a la iglesia. Nosotros tenemos la doctrina de Cristo, es lo que vivimos y lo que somos, no lo que creemos. No tenemos un dogma de fe, la doctrina es lo que vivimos y lo que somos. Ni siquiera lo que creemos, porque todo el mundo cree, aún los demonios creen. Yo no puedo decir que creo en la Biblia. Yo tengo que decir, yo conozco la doctrina y es lo que yo soy y es lo que yo vivo. Y no puedo imponer a nadie si no ha entendido. Por eso, si alguien cree lo que cree, no come carne, porque hoy en día sucede, hay
Hay gente que solo come cosas naturales, ¿cómo le llaman? Vegetarianos. Y los vegetarianos hablan de los que comemos carne. Y los que comemos carne hablamos mal de los vegetarianos, pero hay unos peores que son los veganos, ¿verdad? ¿Ah? Los crudiveganos que comen puro crudo. Y los ¿qué? Bueno. Entonces, pero, bueno, aquí yo no miro a ningún... Aquí no veo, al verlos a todos, como están de hermosos, no creo que coman verdura. Pero no por eso voy a rechazar al que come solo verduras. Cada quien tiene su propio problema. Cada quien está delante de Dios y si cae, cae para su Señor. Y su Señor lo levanta. ¿Por qué? Porque estamos en un reino. Y el reino de los cielos no se trata ni de comida ni de bebida, sino de justicia y paz en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Los hombres no te pueden guiar a la verdad porque los hombres tenemos errores. Por eso no dijo Dios, ni siquiera Cristo, yo los guiaré a toda la verdad. Cristo no dijo eso. Les enviaré a un consolador. Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Porque el Señor hablaba y predicaba desde afuera. Y si la gente oía, se salvaba. Pero el Espíritu Santo que vino, bendito Espíritu Santo que vino, trabaja desde adentro. Trabaja con nosotros y sobre nosotros. Por eso es que el Evangelio no cambia a nadie por afuera. Cambia todo desde adentro. Porque el problema del hombre está adentro. No cómo te vistes. Libérese. Sea buen prójimo. Porque ese es el segundo amor. El primer amor es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el primer amor. El segundo amor ya a tu prójimo. Pero yo no puedo amar a mi prójimo si lo comparo conmigo. Yo no lo puedo comparar conmigo. Yo soy yo. Tengo que tener una identidad. Y mejor es si la identidad que yo tengo es Cristo. Es la palabra, es el conocimiento, es la doctrina, es el evangelio. Solo de esa forma yo podré llegar a todos y darles el mensaje, pero no con mucho bla, 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 sino con una vida diferente, genuina, verdadera, establecida en el amor, fundamentada en la fe. Va. Termino. No sé si dije algo. Y a lo mejor ya no me van a querer oír el próximo domingo, pero yo digo lo que dice Pablo aquí en Romanos. Porque eso está diciendo Pablo. No juzguen a nadie por lo que viven, por cómo se visten, por de dónde son, porque cómo hablan. Claro que uno hace chistes de algunas ciudadanías. Dice uno, ahí va un chino porque manejan mal. Son costumbres. Pero al final, cuando uno entiende, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Miren cómo estamos con las mascarillas. Miren cómo estamos con las vacunas en Estados Unidos, que hay vacunas para que se pongan 5 cada uno de nosotros. Hay un porcentaje de la nación americana que no se quiere vacunar. Bueno, es que se va a morir. Pues así se quiere morir. Y si se la pone también se muere.
Porque lo que hay que hacer es pedirle a Dios que nos libre de la muerte de esta enfermedad. Pero en algunos lugares quieren imponer que la vacuna sea obligatoria, entonces la gente exige sus derechos y han demandado. Pero tienen libertad, o sea, ¿por qué les quieren imponer algo? Es que por culpa de ustedes los hospitales están llenos de enfermos porque no se quieren vacunar. ¿Pero será cierto? ¿Será todo verdad? Mi hermano, yo me asusto que hay enfermeras, hay doctores, hay bomberos, hay policías que no se quieren vacunar. ¿Qué sabrán que nosotros no sabemos? ¿Qué sabrán realmente cuál es la causa de esta enfermedad que está haciendo desgracia al mundo? ¿Quién lo provocó? ¿Por qué? Ahora ya aparecieron los ingleses con una nueva cepa que va a ser peor que la última que tenemos y que viene una quinta oleada. ¿No será que están provocando todo eso para subyugar a la humanidad? Porque lo que quiere el diablo a través del espíritu del anticristo es subyugar y controlar a todo el mundo. Que todos tengan un sello, que todos tengan un número, que todos tengan una vida en donde el anticristo la va a conocer al pie de la letra. Eso es someter al mundo a la ley del espíritu del anticristo que está gobernando ya de manera indirecta. Pero muy pronto se va a manifestar ese espíritu, porque todo esto que se está moviendo de imponer a la humanidad muchas cosas se está moviendo porque está por aparecer el anticristo. Y está por aparecer el sello de la bestia. La vacuna no es el sello. Si usted ya se vacunó, no pecó. Y si no se vacuna, tampoco peca. Y no porque se vacunó, no se va a enfermar. Yo no. Yo le pido a Dios todos los días, hermano, que me cubra y cubra a mi familia. Porque a lo mejor me voy a enfermar de eso, porque me puedo enfermar de otra cosa. Bah, ya lo aburrí, pero aquí me pusieron otro púlpito que está en. Entonces, el reino de los cielos no depende de bebida y comida, de justicia y paz. Justicia, porque lo que Dios quiere es que al hombre le venga lo que es justo. Porque lo que hay en el mundo es injusticia. ¿Y quién provoca la injusticia? Los ricos. Por eso Dios estableció: ningún rico va a entrar en el reino de los cielos. Vale más, es más fácil que el camello entre por el ojo de una aguja, un espacio pequeño donde no cabe un camello jamás, que un rico entre al reino de los cielos. Esos son los que han provocado la injusticia en el mundo. Subyugan a los países pobres, porque entre más pobres hay, más ricos se ponen. Muchos hombres ricos se hicieron multimillonarios con esta pandemia. La desgracia más grande de todas las desgracias es que los que están haciendo las vacunas se están cargando de dinero, provocando injusticia al mundo. Entonces, el reino de los cielos es que el mundo entienda la justicia de Dios a través de Cristo, a través de la doctrina, a través de la enseñanza. ¿Sí? Para que entonces se manifieste lo más grande, la paz. Ahorita no hay ni justicia ni paz. Pero vendrá un momento en que esta doctrina, la doctrina de Cristo se va a establecer y se va a manifestar en el reino milenial, donde Cristo será el rey y gobernará con justicia y paz. Pero nosotros, que somos parte del reino de los cielos, practiquemos la justicia.
y promovamos la paz. Promovamos la paz en México, promovamos la paz en Guatemala, en Perú, donde estamos representados en Seattle, en El Paso, en Juárez. Que todos vivamos en paz, que no se acepte entre nosotros divisionismos ni pleitos. Que todos vayamos hacia la unidad de la fe. El justo por la fe vivirá. Porque lo que hace la diferencia en todas las creencias, porque si yo no tengo fe y no practico la fe, leo la Biblia y lo convierto en una creencia falsa. Porque yo le decía un día al Señor, y ojalá que me den un poquito más de tiempo, me regalen un poquito más de tiempo. Yo le decía un día al Señor, cuando Pablo hablaba, que nadie os lleve ni a filosofías, ni a dogmas humanas, ni a estratagemas de hombres, porque nosotros estamos completos en Cristo. Pero yo le decía al Señor, pero Señor, hablemos en serio, explícame, claro. Así le dice uno a Dios y no quiera que Dios me contestó. Porque así es que mucha gente, yo le hablé a Dios y él me contestó. Hasta vino Pablo a acompañarlo. Eso no es cierto. Para eso está en la Biblia. Entonces yo le decía, Señor, pero mira, Señor, lo que está predicando Pablo es otra creencia. Yo no quiero dejar de creer en algo que está mal para creer en otra cosa que tampoco el mundo acepta, porque muchos no aceptan el evangelio. Entonces, ¿en qué creemos? ¿En qué estamos? Señor, le decía yo a él, hablando, a veces me enojo yo conmigo, ¿verdad? Porque no entiendo a Dios. Y entonces vino la respuesta en la Biblia. Es que si no le pones fe a lo que crees, solo tienes una creencia más y estás pecando. Por eso te vuelves o legalista, o religioso, o libertino, porque solo la fe te puede mostrar realmente que lo que crees es de otra dimensión. Lo que crees es de los cielos. Lo que crees es de otra ciudadanía. Termino. ¿Qué es lo único de manera humana que realmente es real? ¿Qué es lo único que es real? Yo, por ejemplo, veo a mi hermana Ana, la miro real porque veo su físico, su cuerpo. Pero como todo su día va a dejar de existir. ¿Pero qué es lo real en usted? Que tiene un espíritu. Y por ese espíritu, usted puede tener la oportunidad de tener vida eterna. ¿Cómo así, pastor? Me va a decir, o ¿cómo así, hermano Otto? Ya se chifló, ¿no? ¿Qué es lo más real que existe? Hablando de personas, ¿qué es lo más real que existe? De personas, ¿qué es lo más real que existe? Dios. Dios es lo más real que existe, ¿sí o no? Pues les cuento que dice la Biblia que Dios es espíritu. Espíritu y verdad. Porque lo único real es lo espiritual. Porque el espíritu va a envolver todo, la nueva criatura, la criatura glorificada en los cielos, va a dejar de ser alma, cuerpo y espíritu, y ahora se convertirá en un cuerpo glorioso en la envoltura del espíritu del hombre transformado. Pero resulta que lo único que es real, nosotros ni lo vemos, ni lo podemos palpar. Por lo menos el viento lo podemos palpar. Pero lo espiritual no.
Por eso, entendamos la infinita, bueno, no la vamos a poder entender, pero dimensionemos la infinitamente de Dios. ¿Quién conocerá los pensamientos de Dios? Inescrutables, el Señor me dio un canto de ese texto, inescrutables son tus caminos. ¿Quién entendió tu mente, Señor? Los caminos de los hombres no son los caminos de Dios. Por eso, ¿cuál es la única alternativa del hombre con todo lo que cree, con todo lo que practica, con todo lo que vive? Es encaminarse hacia Dios a través de lo espiritual, por medio de la doctrina, por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Y vivirla no como una religión más. Porque usted dice que no tiene religión, ¿verdad? Pero si no tiene religión, o si para no tener religión, la única alternativa es vivir por fe. Si no vives por fe, eres de la religión Iglesia de Jesucristo. Pero si vives por fe, ya eres de la religión Iglesia de Jesucristo. Eres la Iglesia de Jesucristo. Espero esta noche me haya dado a entender. Acepto críticas y acepto argumentos porque me puedo equivocar. Pero solo estoy exponiendo lo que Pablo quiso decir en Romanos 14. No nos peleemos ni nos dividamos por lo que cada uno cree. Ni nos unamos como un grupo, como una raza. Unámonos en el vínculo de la paz a través de la fe. Porque lo que no se hace con fe es pecado. Oramos entonces. Padre, te damos muchas gracias esta noche por la bendición maravillosa de poder exponer tu palabra, basándonos en el pasaje de Romanos 14, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que tu palabra llene a cada corazón, que sea iluminada por tu Espíritu Santo, Padre. Y de esa forma, Señor amado, Dios de los cielos, cada uno sea edificado por tu Espíritu, Padre bendito. Que podamos nosotros exponer el Evangelio a todos, no imponerlo, exponerlo, para que cada uno crea según su corazón y su buena voluntad y entre en el camino de la salvación. Pero luego te lo suplico, te lo imploro, Dios, en el nombre de Jesús, que las obras se llenen de un pueblo que reciba la sana doctrina. Que la sana doctrina se exponga, se enseñe, se viva, para que así muchos vivamos en salvación. Te lo pido, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.